En la maestranza del ferrocarril, también conocida como Casa Redonda, se construyeron los famosos cañones de Piedras Negras por Patricio de León Villarreal, que luego fue coronel, y por instrucciones directas del barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Esta pieza de artillería es considerada la primera en construirse en México para el ejército constitucionalista. Se relata una anécdota contada por el pintoresco revolucionario Benito Garza. Cuando fueron a probarlo en las inmediaciones de la población, decía que en el rayado del cañón se habían equivocado don Patricio de León y los torneros Enrique Rodríguez y Federico de la Garza, quienes vieron el diseño al revés y lo hicieron torcido. Por tal motivo, cuando salió la bala por atrás y al revés, le pasó a don Venustiano rozando el encuarte por debajo, quien se encontraba tras del cañoncito abierto de piernas, observando los efectos del disparo con sus catalejos. Benito Garza remachaba esta guasa con esta frase: si vieran, por poco se le quita lo varón. Por supuesto, Carranza siempre festejaba las ocurrencias de Benito Garza, pero en esta ocasión lo tomó muy, muy en serio. Soy Otto Schober. Hasta la próxima. Hace 100 años, los festejos del 5 de mayo en la Ciudad de México fueron muy diferentes a los anteriores. Pensativo y preocupado, Carranza, con su elegante uniforme militar, viajaba en una elegante calandria en el gran tradicional desfile, siempre acompañado de su fiel amigo Manuel Berlanga, secretario de Gobernación. Hace días que el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, se había jubilado. 15 días antes, un grupo de generales, entre ellos Jacinto Treviño y Francisco Mujica, visitaron al presidente Carranza y les advierte: nada ni nadie me hará retroceder en mi camino, pues no tengo más punto de vista que someter a los alzados por medio de las armas o caer luchando en la contienda. Desde el año de 1913 tengo prestada la vida. Qué cosas del destino. 15 días después era asesinado, traicionado y abandonado por algunos que fueron sus subordinados y amigos. Hola. Con motivo del primer centenario del asesinato de Venustiano Carranza, voy a referirme al primer ataque constitucionalista a Torreón. La ciudad de Torreón, llamada la Perla de la Laguna, era el emporio más importante del norte de México y uno de los más destacados del país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En poco tiempo había pasado de ser una congregación a constituirse en la villa de Torreón, cosa que sucedió en 1883. Había conseguido también ser erigida en ciudad en el año de 1907. Su situación era estratégica, no solo por sus recursos financieros, industriales, comerciales y agropecuarios, sino por ser el cruce de los ferrocarriles que iban al norte y al sur, y al oriente y al occidente de nuestra patria. Por eso fue atractiva esta plaza para los revolucionarios maderistas, quienes tomaron la ciudad en mayo de 1911, dando pie a que las clases explotadas, tanto los acasillados, que eran los campesinos hacinados en las haciendas, como los obreros y los marginados urbanos, asaltaran y saquearan los comercios una vez que los revolucionarios habían dominado la ciudad. Por esa razón, los industriales, los comerciantes y la plutocracia lagunera exigieron que las fuerzas federales incrementaran sus efectivos de manera significativa para resguardar esta ciudad. Torreón era el cuartel general de la 11ª zona militar denominada la División de Nazas, la cual comprendía la laguna, incluyendo Parras, todo Durango y el norte de Zacatecas. Carranza, luego de la promulgación del decreto mediante el cual el Congreso de Coahuila desconocía al gobierno usurpador
de Victoriano Huerta y de hacer suyo el Plan de Guadalupe, se dedicó a organizar fuerzas armadas recorriendo Arteaga, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, y también promoviendo en Tamaulipas, Chihuahua y Sonora la aceptación del Plan de Guadalupe. Habiendo encontrado eco en Chihuahua y Sonora, hubo necesidad de realizar la Convención de Monclova, en donde los representantes de esas entidades aceptaron como base de la rebelión contra Huerta el Plan de Guadalupe y prometieron procurar que en sus respectivos congresos se hiciera lo mismo que había sucedido en Coahuila, es decir, reconocer como base de la revolución al Plan de Guadalupe. Mientras tanto, Pánfilo Natera en Zacatecas y Orestes Pereira en Durango habían tomado sus respectivas capitales y avanzaban hacia la laguna, interrumpiendo las líneas de ferrocarril. En Coahuila solo estaban fuertes las plazas de Saltillo y Torreón, y sobrevivía el ferrocarril que unía estas dos ciudades. Entonces, desde Sombrerete y Cuencamé, empezaron a hostigar a Torreón los revolucionarios mencionados. Lo anterior coincide con la invitación que recibió Carranza de los rebeldes de Sonora para que fuera a su estado a refugiarse, porque ya las fuerzas federales tenían muy dominado el territorio coahuilense. En camino rumbo a Sonora, antes de llegar a Torreón, los maderistas ya señalados lo alentaron a que dirigiera el asalto a la ciudad. Así, el 22 de julio de 1913, Eulalio Gutiérrez y el propio Carranza, junto con los veteranos maderistas, asediaron a Torreón. Sin embargo, el 31 de julio se retiraron sin haber logrado su propósito, aunque sí lograron que fuera una noticia nacional. Fue este el primer ataque a Torreón en la época constitucionalista. Seguirían los dos que realizó Villa, quien por órdenes de Carranza logró tomar la ciudad en octubre del año de 1913, abandonándola en diciembre para volver a tomarla en abril de 1914, siendo esta toma de Torreón la más importante y además precedente de la de Zacatecas, donde definitivamente se derrotó al ejército federal que sostenía el gobierno espurio de Victoriano Huerta. Muchas gracias.